Sí, 1, 2, 3, sí. Ok, listo, cuando me digas entramos. ¿Listo? Ok, buenos días a todos, buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Estamos en el capítulo 9 de la carta de los Hebreos, versículo número 14, pero voy a dar lectura desde el versículo 11. Hebreos capítulo 9, versículo número 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabros y de becerros, ni por la propia sangre, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabros y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Okay, el contexto es las sombras y las realidades, que viene hablando acerca del antiguo pacto con el nuevo pacto. Viene hablando del antiguo tabernáculo al nuevo tabernáculo, el celestial. Viene hablando acerca de lo que se hacía en el antiguo pacto para la purificación y lo que hoy, a través de la obra redentora de Cristo, se ha hecho para la purificación. Entonces llegamos a la conclusión en el versículo 14, cuando dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, el contexto es sombras y realidades. Hoy estamos en la realidad de la nueva vida en Cristo que nos ha dado a través de la fe por el sacrificio de Cristo. Pero la parte final del versículo 14 nos lleva a una realidad que debe de ser nuestras vidas. Dice la parte final del versículo 14, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Qué significa obras muertas? Significa todo el esfuerzo que puede hacer un hombre en su voluntad por agradar a Dios. O sea, todo el esfuerzo que puede hacer un hombre por estar limpio, se puede decir, en la presencia de Dios es imposible. ¿Sí? Por eso habla del sacrificio. Por eso él está hablando. Entonces, la palabra conciencias significa, está refiriéndose a la conciencia moral. Y la palabra sirváis significa culto, rendir culto, habla de un servicio, literalmente habla de adoración. Entonces, lo primero que vamos a ver ya para afirmar el versículo 14, ¿sí? Es cuando habla de obras muertas, habla de nuestra inmundicia. Habla de nuestra inmundicia que tenemos todos los hombres, inmundicia en el aspecto moral, que contamina la conciencia. Ahora, la conciencia, ¿sí? Como hemos hablado, es la parte más interna del hombre. Entonces, lo primero que nos deja ver aquí es la profundidad del pecado que existe en nosotros como seres humanos. Y obviamente, cuando habla de obras muertas, habla de alguien que está separado de Dios, muerto espiritualmente, y todo lo que haga para agradar a Dios o para acercarse a Dios no funciona. ¿Por qué? Porque un ser muerto no puede producir vida y Dios es un Dios vivo. Entonces, el principal contraste que existe entre lo que hacían los sacrificios levíticos y lo que hizo Cristo es un alcance de purificación perfecto lo que hace Cristo. Entonces, el sacrificio de Cristo tiene el poder de transformar, de renovar, de dar vida, ¿sí? Lo que no hacía el sacrificio en el Antiguo Testamento. Entonces,
esa comparación, ¿sí?, la está haciendo el escritor para darnos a entender, para que nosotros tomemos la conciencia de que el sacrificio de Cristo ha transformado plenamente nuestras vidas. O sea, los animales, el Antiguo Testamento era algo figurado, era una sombra. Hemos pasado a una realidad, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Pacto, la gente se acercaba al tabernáculo, ¿no? Iban al tabernáculo, adoraban a Dios por medio de ceremonias, de ritos, ¿sí? Y sin embargo, todo lo que se hacía en el Antiguo Pacto, en cuanto a la adoración, al servicio a Dios, era algo simbólico y de carácter ceremonial solamente. Pero hoy los que estamos en el Nuevo Pacto somos llamados a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y todo, o sea, ya no, esa adoración a Dios es la evidencia de lo que Dios ha hecho en nosotros, limpiarnos plenamente. Entonces, lo único que puede verdaderamente limpiar, transformar la parte interna de un ser humano es la obra de Cristo. Todo lo demás, todo lo que se haga por voluntad es solamente simbólico. Entonces, aquí hay algo bien fuerte que está diciendo. Dice que la inmundicia, obra que trae, es algo que pertenece al hombre que está totalmente separado de Dios, ¿sí? Entonces, la carta de los Efesios en el capítulo 2, verso número 1, ¿sí? ¿Te lo paso? Y si quieres, llénalo allá, ¿sí? Sí, la carta de los Efesios capítulo 2, versículo número 1, dice lo siguiente. Gracias. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, la contaminación que el hombre trae por naturaleza es interna del corazón, en la conciencia. Entonces el pecado tiene esa parte de traer esa contaminación. Y lo que hace el pecado es separar al hombre totalmente de Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Dice, lo que Cristo ha hecho es restaurar esa parte en donde el hombre está plenamente separado de Dios en sus propias obras muertas, en su propia condición, ¿sí? Entonces, obviamente lo que brota de una fuente contaminada, pues es agua contaminada, ¿no? Entonces, lo que hizo Dios y lo que nos está poniendo aquí claramente es una verdadera transformación de muerte a vida. Entonces, si alguien no tiene esa transformación por la fe en Cristo, seguirá siendo una persona separada de Dios, y todo lo que haga, todo lo que intente hacer para acercarse a Dios, para tener comunión con Dios, es muerto. ¿Por qué? Porque no tiene vida. Entonces, aquí vemos algo bien importante. El hombre siempre busca tener buenas intenciones, esforzarse, hacer cosas de manera que él cree que son correctas. Pero aquí lo que nos está diciendo que todo esfuerzo que pueda hacer el hombre sin ir a la fuente de vida que es Cristo es insuficiente, ¿sí? O sea, todo lo que el hombre pueda hacer es totalmente insuficiente. Entonces, nada de lo que el hombre puede hacer por sí mismo transforma la parte interna del hombre, ¿sí? Entonces, la maldad que tenemos como seres humanos es fuertísima porque la traemos en el ADN. O sea, por naturaleza de nacimiento somos personas con maldad, ¿sí? Y es lo que nos mueve realmente, ¿no? O sea, el único que puede erradicar esa maldad del corazón es Cristo. Entonces, por eso dice aquí: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces, el único que puede dar vida a los muertos es Cristo. El único que puede transformar internamente a un ser humano es Cristo. Porque la muerte no puede dar vida, ni la corrupción puede dar santidad, sino solamente la obra de Cristo. Por eso Él lo dijo claramente. Voy a ir al Evangelio de Mateo, al capítulo 7, versículo número 16.
Mateo 7:16, voy para allá. Dice Mateo capítulo 7, versículo 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, si alguien no ha pasado por el umbral de la salvación que ofrece Dios a través de Cristo, todo lo que haga, todo lo que piense, todo su ser está separado de Dios. ¿Y qué es lo que va a salir así plenamente? La maldad del corazón. Entonces, aquí vemos algo que es muy serio en la Biblia. O está el ser humano espiritualmente muerto, o tiene vida en Cristo. No hay puntos intermedios, ¿sí? O sea, una persona muerta produce obras muertas. Lo leímos en la parábola del fruto. Una persona viva debe de producir cosas vivas. Ahora, las produce ¿por qué? Porque Dios en él genera eso. Entonces, las obras muertas hablan de actos de injusticia, de infracciones contra la ley, del comportamiento humano. Literalmente está hablando de pecados, ¿sí? Todo pecado que cometemos ante Dios es una obra muerta, pero viene de nosotros. O sea, el ser humano peca porque es su condición, es parte de su ser. El único que puede erradicar ese pecado y traer esa conciencia nueva a nosotros de lo que es bueno y es malo es la obra de Cristo. Entonces, si alguien no pasa por el umbral de la salvación, todo lo que haga, todo lo que pretenda hacer para acercarse a Dios, para tener comunión a Dios, para servir a Dios, para adorar a Dios, no funciona. Ese es el punto muy fuerte que estamos viendo esta mañana. O sea, esto es muy serio. ¿Por qué? Porque se cree que puede haber alguien que sea como medio cristiano. No existe esa parte bíblicamente. O estamos en la maldad, separados de Dios, o tenemos vida y entramos al proceso de renovación y de santificación en nuestras vidas. Por eso la carta de los Efesios lo describe perfectamente. Si vamos a Efesios capítulo 2, verso número 1, lo dice claramente. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, gracias, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, el único que puede limpiar la parte interna de un ser humano es Cristo. Y todo ser humano que nace con el ADN de pecado, de maldad en su corazón. Aunque el hombre tiene la conciencia de Dios, quiere acercarse a Dios por sus propios medios, no funciona. No hay manera. La única manera de acercarse a Dios es a través de Cristo, a través del sacrificio de Cristo. Entonces, el único que puede purificar, transformar, cambiar, renovar, hacer una nueva creación de un ser humano es Jesucristo. Y eso es por la fe. Entonces, por eso el hombre sin Dios no tiene esperanza. No tiene esperanza de vida, no, está perdido, está entenebrecido totalmente. O sea, sí, yo sé que hay destellos de voluntad, de buenas cosas, pero es la conciencia nada más que existe. Entonces, el único que puede purificar plenamente es Cristo. Entonces, no hay otra esperanza para el ser humano, para ser transformado, tener vida, tener entendimiento, que no sea Cristo. Por eso el escritor ha llevado todo este proceso de la carta a los Hebreos, mencionando lo que se hacía en el antiguo pacto y lo que hoy es el nuevo pacto. Entonces hay una nueva esperanza para la humanidad, sí,
Y esa esperanza se llama Jesucristo. No hay otra esperanza. Por eso dice al final: limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Porque así está el hombre. Dice, ¿para qué? Ese para qué abre la esperanza de la nueva vida, ¿sí? Abre la esperanza que existe hoy, que está ahí delante de todos, ¿no? Y esa esperanza solamente es válida a través del sacrificio de Cristo. Entonces, Él es el único que puede limpiar nuestras conciencias, nuestras vidas, y no lo hace de manera superficial, sino lo hace en el corazón, en la parte interna, en la parte más interna del ser humano, que aquí lo dice como conciencia. Entonces, por eso el autor aquí nos deja ver claro la eficacia del sacrificio de Cristo. Y en esa eficacia nosotros tenemos que ir a la Biblia y decir, sí, es verdad. Sí, ahora, ¿qué tanto podemos entender hoy nosotros lo que ha hecho Dios en nosotros mismos? Es bien complicado. O sea, años vivimos en la oscuridad, años vivimos en la maldad. Hoy que estamos en el otro lado, hoy que tenemos una conciencia diferente, hoy que tenemos una vida diferente, ¿qué tanto podemos entender eso? Por eso es necesario exponernos a la palabra de Dios, a la renovación, a la transformación que hace el Espíritu Santo, para que en la medida que vayamos caminando con Dios, vayamos aprendiendo esta nueva vida que hoy tenemos en Cristo. Entonces, la obra de Cristo son eternos, y aquí habla de algo que es bien impresionante. Dice, el cual mediante el Espíritu eterno. O sea, es ahí a donde verdaderamente nos rebasa, ¿no? ¿Qué podemos nosotros entender o concientizarnos de la palabra eterno, ¿no? O sea, el sacrificio de Cristo tiene un valor enorme, ¿no? Él lo quiso por nosotros. Entonces, lo único que nos queda es ir a la Escritura y pedir que Dios nos alumbre, que Dios nos dé entendimiento. Qué tan grande es el alcance de la salvación que Dios nos ha dado el día de hoy. Qué tan grande es lo que ha hecho por cada uno de nosotros. O sea, lo voy a expresar de esta manera. Qué tan grande es la nueva vida que hoy tengo en Cristo. O sea, que cuando yo digo soy nueva criatura, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa verdaderamente eso? Y lo único que nos puede ir mostrando y enseñando el alcance de eso es la obra de Cristo en nosotros. Porque el ser nueva criatura o el ser hijo de Dios no es venir y congregarme, leer la Biblia, orar. Eso cualquiera lo hace. Hablamos de las partes internas, hablamos de las intenciones, hablamos del aspecto moral que nos ha transformado. Porque no solamente el sacrificio nos ha limpiado, sino hoy el sacrificio nos está capacitando para poder entrar a la presencia de Dios. Por eso yo lo he dicho claramente, o sea, sí tenemos legalmente la entrada al trono de la gracia, pero no es una puerta giratoria que entro y salgo a mi placer. Yo tengo que entenderlo, tengo que ir siendo capacitado, tengo que ir siendo instruido por el Espíritu Santo para entender eso. O sea, yo debo de ir entendiendo verdaderamente cuándo me puedo acercar a Dios y en qué momento no me puedo acercar a Dios. Entonces, la sangre de Cristo es tan eficaz y tan contundente que ha purificado profundamente a todos los que creen en Él. O sea, que vuelvo a repetir, ¿qué tanto sé y entiendo hoy cuando yo digo soy hijo de Dios? O sea, soy hijo de Dios. ¿Y cómo ha cambiado esa posición, mi vida en este momento? ¿Cómo ha cambiado mi vida? ¿Cómo ha sido transformada? Porque el sacrificio fue tan perfecto, ¿sí? Que dice aquí que fue sin mancha. O sea, no tiene defecto. Entonces, Él se ofreció a sí mismo siendo perfecto. En Él no había defecto, en Él no había pecado. Entonces, si en Él no había pecado y se ofrece a sí mismo, el sacrificio es perfecto. Por eso fue aceptado ante el Padre, ¿no?
En cambio, los sacrificios levíticos eran sombra, nada más. Entonces, hoy ya hemos dejado atrás los símbolos, las sombras. Hoy estamos en las realidades. Y esa realidad la debo de ir entendiendo en mi vida espiritual, en mi caminar con Dios. Debemos ir creciendo en esa perfección moral todos los días. ¿Sí? Porque Él es el ejemplo, ¿no? Él fue ese sacrificio perfecto. En él no hubo contaminación moral absolutamente nada, ¿no? Dice el libro de Isaías en el capítulo 53, versículo número 9. Isaías 53, 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces, yo debo de entender que el sacrificio de Cristo fue perfecto, limpio totalmente. Él se ofreció a sí mismo siendo moralmente limpio. Y se ofreció sin mancha a Dios. Entonces, pero también debemos entender que fue un sacrificio de carácter voluntario. O sea, Él mismo puso su vida. Nadie lo forzó. O sea, sí lo crucificaron los romanos, sí lo crucificaron los hombres, pero Él puso su vida. Él fue por voluntad propia a la cruz. Entonces, el sacrificio de Cristo, cuando dice aquí el verso 14, el cual mediante el Espíritu se ofreció a sí mismo, está hablando de ese sacrificio voluntario. Pero fue un sacrificio consciente, racional, algo que fue premeditado. O sea, Él nació, o sea, Dios se encarnó con un propósito. Por ejemplo, en el contraste con los animales, ellos no tenían idea de lo que les iba a pasar, ni iban voluntariamente. Él sí. Ahora, aquí algo bien importante, porque hoy minimizamos el sacrificio de Cristo cuando decimos fue voluntario. Sí fue voluntario, pero no fue fácil. Él padeció al grado que en una noche antes en el Getsemaní, en toda la presión que Él tenía, en todo lo que Él estaba padeciendo como hombre, Él sudó gotas de sangre. Entonces Él tenía en ese momento pleno conocimiento de lo que iba a padecer, de lo que iba a sufrir, y sin embargo no dio marcha atrás. Y ese sacrificio también fue de carácter espiritual. Por eso dice, mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Y aquí hay hay que tomarlo con cuidado, ¿no? Porque está hablando de su espíritu de Él como hombre. Aunque aquí nos lo vuelven a poner, en el Espíritu Eterno nos lo ponen a poner en mayúscula en la palabra espíritu, ¿sí? Pero Él era hombre y ofreció su propio espíritu. Pero ¿por qué lo ponen aquí el Espíritu Eterno con mayúscula? Porque al siendo hombre también era Dios. Pero el Espíritu Santo no murió. El que murió, o sea, en el momento de la muerte del hombre, que era Cristo, hubo una separación entre el cuerpo y su espíritu. Entonces, el sacrificio de Él fue de carácter corporal. Entonces, cuando dice Espíritu Eterno, está hablando de las cuestiones espirituales, que es donde hoy estamos nosotros gozando la limpieza que Dios nos hizo. Limpió la parte espiritual de nosotros, la parte de la conciencia, la parte interna de nuestro corazón.
Entonces hay que tener esta frase con mucho cuidado, porque en Él solamente se dio la divinidad y la humanidad en un solo ser, en nadie más. Al grado de que Él, siendo Dios, se redujo a un cuerpo humano, a las limitaciones de un cuerpo humano. Ahora, aquí, por más que podamos explicar y por más que podamos entender, nos rebasa totalmente cómo fue la divinidad de Cristo, ¿no? O sea, cómo en Él se conjuntó la humanidad y lo divino plenamente, ¿no? Pero sí podemos entender que el hombre fue el que murió. Y al morir hubo una separación entre el cuerpo y el espíritu. Pero al mismo tiempo era Dios. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque el Espíritu Santo, pues, es eterno, no muere, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, para poder entrar en esta parte es imposible, ¿no? O sea, no hay manera. Pero lo que sí podemos entender es el alcance que tiene ese sacrificio. O sea, podemos ir entendiendo en la gracia de Dios la profundidad que tiene el sacrificio de Cristo en la cruz y que ha traído esa nueva vida en nosotros. Entonces, ¿de qué espíritu está hablando? Pues lo podemos entender así, el espíritu humano de Cristo, ¿no? O sea, al ser un hombre tenía espíritu, o sea, alma, cuerpo y espíritu. Pues todos tenemos eso, ¿no? Entonces, es difícil esta expresión, pero lo que quiero mostrar es que tiene un alcance espiritual. O sea, la limpieza que Dios ha hecho en nosotros es de carácter espiritual. Físicamente seguimos sujetos a un cuerpo de decadencia. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, porque si queremos ir a la profundidad entre la divinidad y la humanidad, somos cortos totalmente para eso. Entonces, verdaderamente, ¿qué estaba en la mente del autor aquí? Pues no lo sabemos, ¿no? Verdaderamente no. Entonces, el mismo Cristo en la cruz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, ahí lo dejamos, ¿no? A lo mejor esas palabras estuvieron presentes en el escritor cuando escribió esto: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Entonces, aquí lo que sí podemos entender, que no está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Aunque está implícito en la persona de Cristo, ¿no? O sea, Él era Dios, Padre, Hijo y Espíritu son uno, no hay separación. Entonces, cuando Cristo encomienda al Padre su propio espíritu, está hablando de la parte humana, ¿no? Y no hay separación. Hablar del Espíritu de Cristo y del Espíritu de Cristo como hombre y como Dios es inseparable, ¿no? Y Él siempre nos muestra la Escritura y nos muestra los Evangelios que Él fue siempre guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Siendo Dios mismo, ¿no? Entonces aquí sí nos rebasa, ¿no? Totalmente, ¿no? El libro de Isaías lo dice, ¿no? El Espíritu del Señor, dice, está sobre mí. Entonces eso es bien importante, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que el sacrificio de Cristo, todo lo que Él vivió, todo lo que Él sufrió, todo lo que Él padeció, fue guiado por Dios mismo a través del Espíritu Santo. Entonces, toda la obra de redención, está Dios explícito en todo. Por eso el sacrificio de Cristo verdaderamente limpia nuestras conciencias, ¿no? Entonces, son textos difíciles de entender porque nos falta, pues, más estudio, más entendimiento de muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿pero qué nos deja ver claro? Que el sacrificio de Cristo fue algo que Él voluntariamente se entregó. Él entregó todo su ser para poder completar la obra de salvación a los hombres, su alma, su cuerpo y su espíritu.
El contraste con los animales es que ellos no tenían esa conciencia. Entonces, cuando habla aquí mediante el Espíritu Eterno, está hablando de un sacrificio de carácter espiritual. Entonces él vivía una vida sin pecado. Él era puro totalmente. Él tenía esa comunión con el Padre, ¿no? Entonces, ese sacrificio nos deja ver claro que por el pecado que a él se le imputó, él tuvo esa separación con el Padre, ¿no? Por eso, aunque fue voluntario, no fue fácil. Por eso él en el Getsemaní oraba de esa manera, porque él sabía lo que venía por delante. Voy a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso número 46. Mateo 27, versículo número 46. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, en ese momento del sacrificio hubo una sola vez la separación entre el Hijo y el Padre en el sacrificio. Hubo un desgarramiento en la Trinidad. Ahora, todo esto, volvemos al mismo punto, queda lejos de nuestra verdadera comprensión. Nos supera totalmente. No podemos verdaderamente entender la comunión que existe entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque nosotros nunca hemos conocido una relación perfecta con alguien. ¿Cómo vamos a entender una relación perfecta entre el Padre y el Hijo cuando nosotros no lo podemos vivir, aún siendo hijos de Dios? Porque aún seguimos tú y yo batallando con el pecado, y el pecado se manifiesta ampliamente en la ruptura de las relaciones con las personas. Siempre es lo mismo. O sea, mi pecado hacia Dios se extiende hacia los hombres, y la evidencia que como ya rompí con Dios es también romper con los hombres. Entonces, ¿cómo podemos entender lo que Él vivió y lo que Él sufrió? Impensable. Lo único que sí podemos es admirarnos lo que hizo. O sea, a pesar de no entenderlo, de no tener plenamente conciencia, sí podemos entender de alguna manera lo que Él hizo en la cruz. Por eso nuestra verdadera condición hacia Él es una condición de gratitud y de adoración a lo que hizo por nosotros. Entonces, ¿qué nos deja ver aquí? Que no solamente Él sufrió físicamente, sino también sufrió espiritualmente. Hubo una dimensión espiritual en el sacrificio de Cristo que no la podemos entender. Por eso eso que Él hizo y que pagó en la cruz permite hoy, que ha resucitado, una verdadera purificación a todos los que hemos creído en Él. O sea, ya la dimensión de decir soy hijo de Dios, soy nueva criatura, no solamente es una expresión vana, sino tenemos que irlo meditando, entendiendo en la gracia de Dios. O sea, lo vuelvo a decir, nosotros nacimos con la maldad era parte nuestra. Una maldad enorme, un antagonismo tremendo, ¿no? Un egoísmo en el corazón. Y él en el sacrificio que Él hace y nos da esa nueva vida, rompe todo eso. Y no solamente eso, sino que habla de un sacrificio eterno. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Dios es eterno. Obviamente, ese sacrificio se hizo en tiempo y espacio, pero abarca todo.
Por eso nos deja ver en el Antiguo Testamento que hombres creyeron, por la fe creyeron y han sido justificados delante de Dios, porque es eterno, ¿no? No es en este momento, ¿no? Entonces el Calvario, la cruz y el Calvario no fue en un tiempo, hace 2026 años, pero tiene un aspecto espiritual eterno y no tiene límites. Para Él no hay límites de tiempo, de espacio. Por eso nos deja ver que personas que existieron físicamente 2,000-3,000 años atrás, que de alguna manera vieron, creyeron y les fue contado por justicia. Entonces, el valor que tiene el sacrificio de Cristo es infinito, es ilimitado. Entonces, ese sacrificio ha cumplido perfectamente todas las exigencias del Padre y nos da acceso al Dios eterno. O sea, de alguna manera Dios nos pasa a la parte eterna espiritualmente. ¿Quién podía hacer esto? Solamente el Hijo de Dios. Nadie más. Nadie más. Entonces nosotros ya no podemos hacer, ya no debemos hacer ningún otro tipo de sacrificio. Ya fue completo, perfecto, ya no hay más que hacer. Eternamente la salvación que tenemos es la promesa de la vida, la promesa que se nos da en el momento de la conversión, la promesa de la vida eterna, ¿no? Ahora, la verdad es que eso nos rebasa, o sea, no tenemos ni idea de eso. O sea, hablar de la eternidad, personas tan insignificantes como nosotros, ¿qué podemos entender? Entonces, pero sí podemos entender que nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él es de carácter eterno. Inició el día de nuestra conversión y no terminará a través de lo que Cristo hizo. Entonces, por eso se entiende que el sacrificio de Cristo es un sacrificio eficaz. Es eficaz porque verdaderamente nos ha purificado ante Dios a nivel de nuestras conciencias. Hoy tenemos conciencia de lo que es bueno y es malo. Hoy sí sabemos lo que es bueno y es malo. ¿Por qué lo sabemos? Porque tenemos la palabra aquí. Ella nos dice que sí y que no. Ahora, ¿por qué divagamos entre lo que sí y lo que no? Por el pecado que está en nosotros. Entonces, en la medida que le demos cavidad al pecado en nuestra vida, rompe toda comunión con Dios. Por eso vuelvo a decir y lo vuelvo a reafirmar, legalmente tenemos la entrada al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Pero no es una puerta giratoria donde entro y salgo a mi placer sin entendimiento de lo que quiero hacer, de esa comunión con Dios. Porque todavía en mí el pecado impide esa comunión con el Padre. Él es un ser santo. Y el pecado lo que hace es distorsionar nuestra vida. Por eso Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y dice también la Biblia que la sangre de Jesucristo los limpia de todo pecado. Entonces, ese sacrificio es eficaz porque es eterno, porque fue voluntario, porque fue perfecto. ¿Y qué hace ese sacrificio? Principalmente acercarnos a Dios, lo que anteriormente nada podía hacerlo. Ni siquiera el sistema levítico abría esa puerta al hombre para acercarse a Dios plenamente. Era algo simbólico.
Ahora, para captar esto es tremendo, ¿no? Es algo que nos rebasa. Entonces, aquí es donde verdaderamente entra la fe. Hay cosas que no entiendo, pero sí las debo de creer. Yo verdaderamente no entiendo a profundidad qué significa ser una nueva creación, pero debo de creer que Cristo me ha hecho una nueva creación. Y que hoy toda mi conciencia, mi parte interna, ha sido transformada y renovado por Él. Entonces hoy sí sé que por la gracia de Dios tengo entrada al trono de la gracia para hallar socorro a mi vida. Tenemos muchas necesidades, muchas dependencias de Dios, pero hoy también debo de entender que no es un acceso libre así como yo esté, sino tengo que limpiarme con la sangre de Cristo. Tengo que pedirle a Dios que escudriñe mi corazón, que limpie mi vida para que yo sea limpio y pueda entrar al trono de la gracia y poner mis peticiones ahí. Porque si no estaríamos como del Antiguo Testamento, solo en el lugar santo, ¿no? No entraríamos al lugar santísimo. Entonces, si hoy nos sentimos indignos de entrar a la presencia de Dios, es por el pecado que hay en nosotros. Es porque no te has limpiado, porque no has entendido el alcance que tiene la limpieza moral que Dios ha hecho en ti. Hoy tenemos la capacidad moral y espiritualmente de estar por encima del pecado, decir al pecado no. Porque hoy por la gracia de Dios puedo discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ya no soy esclavo. El esclavo no tiene voz, el esclavo no puede hacer nada, el esclavo está sujeto. No hay manera que un esclavo pueda decir no, porque es esclavo. Por eso es el punto aquí. Él es el sumo sacerdote. Él es el que intercede por nosotros delante del Padre. Entonces, si hoy no me siento capaz de entrar a la presencia de Dios, tengo que pedirle a mi sumo sacerdote Jesucristo que interceda por mí, que me limpie, que me enseñe, que purifique mi vida a través de su obra redentora. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos nuevas criaturas, seguimos pecando. Y el pecado que hacemos es contra Dios y contra los hombres. Entonces, por eso el apóstol Juan dice que confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, aún en este momento. O sea, nos limpió para la transformación, para la renovación, pero hoy en el presente también hace lo mismo, porque es eterno, es eficaz. Y la verdad es que hoy tenemos muy mal entendimiento de lo que es el pecado. Nos justificamos creyendo que no es tan malo lo que hicimos, pero la Biblia nos muestra todo lo contrario. Hoy nosotros como creyentes modernos tenemos muy superficialmente el arrepentimiento. El arrepentimiento lo hacemos superficial. Sí, ya, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. No es así. Él no rechaza a un verdadero corazón contrito y humillado. Él no lo rechaza. Pero a veces, al no entender la gravedad de nuestra maldad, pues no entendemos la gravedad del pecado que hicimos delante de Dios. Entonces Él nos limpió una vez para entrar para poder estar aptos al entrar a la presencia de Dios. Hoy nosotros tenemos que limpiarnos para entrar a la presencia de Dios. Él es la
fuente perpetua de nuestra purificación. Y es ahí donde hoy estamos detenidos. Porque si yo no me limpio, yo no puedo entrar a la presencia de Dios. Y yo me engaño en mi maldad, yo me engaño a mí mismo diciendo, fui a Dios. No fuiste a Dios, fuiste a tu propia mente. Y tu propia mente te justifica, y tu propia mente te dice que estás bien, y tu propia mente te dice que no hay problema, que todo mundo peca. Pero si verdaderamente hay arrepentimiento y nos limpiamos, podemos entrar a la presencia del Padre y Él nos va a responder la verdad de las cosas, porque Él es verdad. Y hoy el enemigo ha ganado mucha ventaja engañándonos, diciéndonos que no pasa nada. Claro que sí pasa. Por eso legalmente, insisto, tenemos la entrada al trono de la gracia. Hemos sido justificados delante de Dios. Pero insisto y lo vuelvo a repetir, no es una puerta giratoria donde yo entro y salgo a mi placer. No existe eso. Porque para poder entrar a la presencia del Padre me tengo que limpiar. Y el árbol bueno da frutos buenos. Por eso Él ha limpiado nuestra conciencia plenamente. ¿Y quién nos lleva a esa verdad? ¿Quién nos lleva al verdadero arrepentimiento? ¿Quién trabaja en nuestra parte interna a llevarnos al verdadero arrepentimiento? El Espíritu Santo. Pero también el enemigo va a susurrar diciéndonos que no pasa nada, que todo está bien, que Dios entiende nuestra condición. No. Entonces hoy podemos concluir esta mañana diciendo que todo pecado Dios perdona. El único pecado que no puede perdonar Dios es el que no confesamos, el que no nos arrepentimos. Y Él limpia toda nuestra conciencia. Y es ahí donde vamos a quedarnos para ver la próxima semana cuando dice, para que sirváis al Dios vivo. Si yo no tengo adoración a Dios en mi vida personal, es evidencia que yo no tengo comunión con Dios. Y la adoración a Dios no es la alabanza ni levantar las manos, eso no existe, es parte de. Pero vamos a ir entendiendo todo esto porque pues hay que entender, como dice el verso 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Necesito entender eso para estar seguro de mi salvación, seguro de la promesa de Dios a mi vida. Entonces, como siempre, el tiempo se nos va, ya son las 10 de la mañana, se nos va rapidísimo. Y bueno, hoy en un momento viene Mujeres de Fe y hoy hay ensayo y ya los retiramos, y mañana, como es ya ya lo anunciamos, de carácter normal, natural, retomamos nuestras actividades ya después de toda esta locura de las partes que vivimos de los eventos que había en la ciudad. Regresamos normalmente en nuestras dos reuniones del domingo, 8:30 de la mañana y 11:30 de la tarde. Ok, hermanos, gracias, Dios los bendiga, y si Dios permite, nos vemos el día de mañana.